hechos interesantes, que Dios registre ambas líneas de reinado es muy importante. Dios registra el reinado de Judá y el reinado de Israel. Nosotros sabemos que la línea de Israel se apartó del Señor y que la línea de Judá, la gran mayoría de ellos permanecieron fieles al Señor. Hay algo que marca a Judá y es la huella de David. Ustedes la van a notar constantemente. No anduvo en los caminos de David, su padre, o anduvo en los caminos de Jeroboam, en caso de la línea de Israel. O sea, como dos referentes en relación de cómo los hombres deben andar. Y esto me hace acordar entonces de algo muy interesante, un pasaje de la Escritura, que lo voy a leer, escuchémoslo, lo podemos anotar siquiera ahí en 1 Corintios 10, en relación con estos incidentes, ¿cierto? Hace poco escuché a un hermano que decía, hermano, no tomemos nota de lo malo, hay que tomar notas de lo bueno, porque eso es lo que agrada al Señor. Pero si ustedes observan en estos registros de los reyes, ¿será que Dios solamente toma nota de lo bueno o también toma nota de lo malo? Claro, Él toma nota de lo bueno y de lo malo y lo cuenta y nos lo dice a través de los escritos, ¿cierto? De los reyes, de las crónicas. Y Pablo, hablando a una comunidad no judía, aunque allá habían judíos, a los corintios, le dijo, no quiero que desconozcan, versículo 1, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y después, aunque Pablo solamente nos toca el tema hasta el desierto, podríamos decir también del libro de los Reyes y de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Ah, interesante. O sea, aún las malas decisiones de los hombres que se apartan de Dios nos sirven de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuremos contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Y entonces Pablo va a concluir lo que está diciendo. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito, ¿por qué se escribieron las crónicas de los reyes, incluso de los reyes malos de Israel? Y quedó escrito para advertencia. O sea, es una advertencia. ¿Y en qué sentido? Mire la frase. Quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Aquí interesante esa frase final que el apóstol Pablo menciona. Estoy haciendo unas reflexiones sobre el libro de Apocalipsis y una que estoy planteando es esta. ¿Cuándo empezó el fin? ¿Cuándo dice Pablo que arranca el fin de los tiempos? ¿Y por qué meditar en las escrituras es tan importante para comprender cómo movernos en los tiempos? Se dice no recuerdo exactamente la cita, pero voy a mencionar lo que se dice de estos dos personajes. No recuerdo exactamente si eran de la tribu de Zabulón, que dice la escritura que estos dos hombres eran entendidos en los tiempos. Hermanos, hay que saber leer los tiempos. Y esto es importante. Cuando vemos estos tiempos de los reyes, tenemos que entender qué nos quiere decir el Señor o qué nos quiere advertir el Señor en este tiempo. A nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los tiempos. Bueno, muy bien, ese quería un texto para resaltar. Bueno, vamos a entrar en los versículos. Con un rey de Israel llamado, algunos lo escriben B con doble A y SA. Aquí en la nueva versión internacional aparece como Basá. Basá, rey de Israel.
En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, ascendió al trono y durante 24 años reinó en Tirsa sobre todo Israel. Baasa hizo lo malo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Bueno, entonces vamos a detenernos en estos versículos y vamos a ver algo interesante. Este es un rey de Israel, dice acá, hijo de Abías, que ascendió al trono y mire todo el tiempo que reinó, 24 años, 24 años. Dice que reinó en un sector llamado Tirsa, sobre todo Israel. Sigue diciendo, Baasa hizo lo que ofende al Señor. Casi siempre cuando se habla de los reyes, empieza a perfilarse su carácter. Entonces, ¿cómo era este rey? Era un rey que ofendía al Señor. Y aquí empieza a hablar de algo interesante. ¿Por qué ofendía al Señor? Acuérdense en algo bien interesante. La línea de Judá es marcada siempre por el Señor con el rey David. Y no hicieron según el rey David, o no caminaron en los caminos del rey David. O sea, siempre se habla del rey David como un referente. Incluso David fue de tal bendición que hubo reinos donde el Señor, por causa de David, tomó disposiciones diferentes con sus juicios. Trajo el juicio, pero tomó medidas de misericordia. No lo haré en tus días por causa de David, mi siervo. Entonces, David fue un referente increíble que un hombre como David haya marcado esa línea de Judá tan poderosamente y el Señor, por amor a David, haya hecho ciertas concesiones, entre comillas, con algunos de sus reyes por causa de David. Pero en lo que marca la línea de los reyes de Israel no es David. Aquí lo dice claramente. Baasa hizo lo malo, lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam. Nosotros usted ya tiene la oportunidad de ver quién fue Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Bueno, no sé si hay un comentario ahí que ustedes quieran aportar o algo. No sé si lo estamos haciendo así en mutualidad, Alex, y después dejamos para pasar a otro versículo, o cómo está la dinámica que están manejando los hermanos. No, así es, o sea, leemos, pues a veces nos vamos de corrido o sea, leemos un párrafo en ocasiones y nos devolvemos. La idea es de que, pues, quien preside en el caso, cuando estamos en Martica, pues ella va haciendo lo que tú haces, y si algún hermano ve algún aporte o algo, pues levanta la Levanta la mano o manito algo. y tú das la palabra, pero vamos en, Okay. vamos en el mismo sentido, mi hermano. Bueno, listo, mi hermano. Entonces, vamos al 16. Espérate, Perdón Angelita, un Angelita. momentico, sí, perdón un momentico. ¿Qué capítulo estás leyendo exactamente? Eh, Primera de Reyes 15, versículo 33. El último, gracias. el último del Ya, 15 de Angelita. sí, sí, gracias. Bueno, continúo. Mire, esto pasa con este rey Baasa. Había reinado 24 años, pero observemos algo muy interesante. El Señor no deja sin palabra de Dios a los de Judá y no deja sin palabra de Dios a los de Israel. Nosotros quisiéramos que el Señor solamente escuchara a los buenos. No, Señor, que solamente llegue la palabra a los buenos. Pero ustedes conocen el carácter de Dios. Hace llover sobre buenos y malos. Y Dios tiene sus propios profetas para hablarles incluso a los de Israel, a los que están en el camino malo. No se queda sin palabra. En aquel tiempo, la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani, y le dio este mensaje contra Baasa. Bueno, hermano, yo quiero que observen una cosa. ¿Este rey es un rey que hace lo bueno? No. Dice que hizo lo que ofendía al Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de imitar los caminos de Jeroboam. Pero observe lo siguiente, siendo un rey malo que está lejos del Señor, el Señor no se queda sin testimonio y le manda un mensaje a este rey. Pero yo quiero que observen, una cosa es
cómo ve el hombre que se aparta de Dios. Y otra cosa es cómo ve Dios a ese hombre y cómo le habla. Vamos a escuchar el profeta, porque el profeta es como si Dios estuviese pendiente de la situación política de Israel y lo que está sucediendo en las esferas no santas, por así decirlo, en las terrenales, y va a empezar a hablarle a Basá. Entonces le dice, en aquel tiempo, la palabra del Señor, oiga, nos gustaría que el Señor solamente le hablara a los buenos, pero qué bueno que el Señor también le habla a los malos. Algunos han recapacitado, otros, o lo hace como testimonio para que le quede claro que él sí habló en su tiempo y le advirtió. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani, y le dio este mensaje contra Basá. Ya, Dios se le aparece a un profeta. ¿Sí? Ahora voy a retomar un poquitico la figura del profeta porque quiero verla desde otra perspectiva y me parece muy importante señalarla. Primero, Jorgito, ¿en qué pasaje estás que estoy perdido, mi hermano? no me preocupe, 16:1. Estamos en el 16:1. Ah, ya pasamos al 16, listo, mi hermano. Sí, lo que pasa es que estoy leyendo en una versión diferente, estoy leyendo en la nueva versión internacional. ¿Sí? Entonces dice, en aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani, y le dio este mensaje contra Basá. ¿Sí? Yo te levanté del polvo. Hermanos, que sepan ustedes que Dios le diga a un hombre malo que quien lo levantó del polvo fue el Señor. O sea, ¿en qué momento Dios estuvo en la vida de este hombre? Si uno observa que hizo lo malo delante del Señor. Pero observe que el Señor le recuerda, yo te levanté. Aquí estamos viendo las cosas desde la mirada de Dios. Una cosa es ver las cosas desde nuestra perspectiva. Una cosa es ver el árbol y otra cosa es ver el bosque. Aquí vamos a ver el bosque. Aquí vamos a ver cómo Dios ve a Basá. Y le dice, yo te levanté del polvo. Ay, qué interesante. ¿Quién lo hizo gobernante? Y te hice gobernante de mi pueblo Israel. Hermanos, podríamos pensar de que Dios levanta a un rey que hace lo malo. O podríamos decir, no, solamente Dios aprueba a los reyes que hacen lo bueno. Pero la pregunta es, yo sé que la maldad no viene de parte de Dios, pero quiero que piensen en lo siguiente. ¿Quién levantó a Basá? ¿Quién dice la escritura que levantó a Basá? Pregunto. ¿Alguien puede contestar? ¿Quién lo levantó? El Dios, Señor, hermano. Dios. Dos. Y otra pregunta. ¿Y quién lo hizo gobernante? Él también. Dios. Él también. Entonces, hermano, yo quiero que entendamos una cosa. A Dios no se le escapa nada. Y una cosa es como usted ve la realidad de una nación y otra cosa es como la ve el Señor. Yo podría decir, pero ¿en qué momento Dios le habló a Basá? Aquí no dice nada, que su papá, que su abuelita, que su hermanito, que él buscaba al Señor. Pero detrás de este hombre, alguien que cierre el micrófono, creo que la hermana Ángela tiene el micrófono abierto. Ay, sí, perdón. Gracias. Entonces, dice acá, Basá hizo, dice, yo te levanté del polvo, o sea, cuando él no era absolutamente nada, y te hice gobernante de mi pueblo Israel. O sea, detrás del malo está el propósito del Señor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces uno piensa, no, Dios solamente está con los buenos. Detrás del malo está el propósito del Señor, porque Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Y esto es importante, un concepto muy importante para los creyentes. ¿Sí? Dice, yo sé que uno podría pensar, uy, Señor, pero ¿cómo entender esto? Que el Señor pueda levantar a un hombre que por 24 años hace lo malo. Yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú, aquí vamos a encontrar dos elementos claves que tenemos que balancear. Soberanía, responsabilidad, soberanía, responsabilidad. Cuando uno solamente se va en la soberanía de Dios, corre el riesgo de atribuirle a Dios todo lo que sucede. Ah, no, es que Dios tiene el control de todo. No hay nada que se le escape. Entonces, si usted enfatiza la soberanía a expensas de la responsabilidad, entonces está diciendo de que todo lo que sucede en el mundo es culpa de Dios. Ese concepto de la soberanía hay que saberlo equilibrar,
Por eso la línea es tan delgada entre soberanía y responsabilidad. Mire que después él le dice, yo te levanté. ¿Quién levantó a Basá? Dios. ¿Quién lo hizo gobernante? Dios. Y pregunta, ¿y él qué hizo entonces? ¿Por qué un hombre que fue levantado del polvo y a quien Dios hizo gobernante termina en estas condiciones? Y el Señor después le dice, pero tú, ahí está la responsabilidad. Si ven el equilibrio, si la soberanía se desliga de la responsabilidad humana, no estamos equilibrando bien la palabra de Dios. Tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Dios lo levantó, Dios lo hizo gobernante, ¿sí? Pero al final, ¿qué hace este rey? Termina siguiendo los caminos de Jeroboam y termina haciendo que el pueblo haga lo malo delante del Señor. Y entonces, ahora viene la sentencia de Dios. O sea, yo te levanté, yo te puse por gobernante, pero tú no seguiste mi camino. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. Qué sentencia tan tremenda, ¿no? La que trae el profeta, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquitico del rol del profeta, apenas termine de leer el mensaje. A los que mueran en la ciudad, miren la sentencia, se lo comerán los perros. Y a los que mueran en el campo, se los comerán las aves de los cielos. Vea, hermanos, los israelitas tenían muy claro que una de las cosas más execrables era dejar el cuerpo de una persona pudriéndose en la tierra, ahí en la superficie de la tierra o en las calles. Ellos debían dar un entierro digno a estas personas. O sea que un juicio en el que a la persona, como dice acá, a los que mueran en la ciudad se los van a comer los perros, como le pasó a la descendencia de Jeroboam. Y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Tremendo. ¿Sabe qué me hizo acordar esto? ¿Qué me trae a la memoria? Ustedes recuerdan una fotografía que fue muy famosa de un hombre que ganó un premio en fotografía, que tomó la foto de un niño africano en una condición de desnutrición tremenda, y al lado de ese niño había un buitre, esperando que el niño, pacientemente esperando a que el niño muriera. Y el fotógrafo se ganó un premio por esa foto que tomó. Pero la pregunta que siempre le hicieron cuando él exhibía esa fotografía es, ¿qué pasó con el niño? ¿Qué sucedió con el niño? Eso lo persiguió a él por toda su vida. No hizo absolutamente nada para salvar al niño. Solamente tomó la foto y supuestamente se hizo famoso con ella. No sé si recuerdan esa fotografía que es muy, muy, muy famosa. Pues hermanos, esto que está diciendo el texto en el juicio de Dios, imagínense cuando Dios le dice, cuando alguno muera en la ciudad, los perros se lo van a comer. Y cuando uno muera en la zona rural, las aves de rapiña lo van a devorar. Ni lo van a enterrar. ¿Cómo será el desprecio de esa persona? Tremenda estas sentencias de juicio. Bueno, muy bien. Aquí voy a hablar un poquitico del rol del profeta, que me parece muy importante que los de Israel no se quedaron sin profeta. Y la palabra profeta tiene un grave problema hoy en día porque todo el mundo lo asocia con cosas futuras. Siempre la profecía se considera que es predictiva, pero resulta que según las escrituras, sí, ahí te dice Roberto que el fotógrafo del cual hablas luego se suicidó. La pregunta es ¿por qué se suicidaría ese hombre? Imagínate la conciencia cómo lo remordió por dentro por no hacer absolutamente nada. Gracias, hermano Roberto, por el comentario, muy oportuno. Entonces, hermanos, primero que todo hay que entender que es un profeta. Y aquí voy de pronto a repasar un poquitico lo que Martica comentó, dejando parte de lo que he podido yo rastrear sobre el concepto. La palabra profeta está asociado con dos términos, anuncio y denuncia. Anuncio y denuncia. Un profeta es el que anuncia. Vea, aquí le está
el profeta anunciándole a Basá lo que el Señor le dijo. Imagínense esta frase: yo te levanté del polvo, Basá. Fui yo quien te puso de gobernante. Pero ahora viene la denuncia. Pero tú, dice el texto, espérate, verá, yo lo uso. Acá está. Pero tú, yo te levanté del polvo, te hice gobernante, pero tú seguiste el mal ejemplo, de Jeroboam, e hiciste que mi pueblo Israel pecara. O sea, no solamente pecó él, sino que hizo pecar al pueblo. Pero observe la labor del profeta: anunciar y denunciar. Y otra cosa, los profetas no eran queridos. Ahora voy a hacer una lectura sobre los profetas que yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Una vez la escribí para un comentario que estaba haciendo para un trabajo sobre este tema, ¿sí? Y observen ustedes cómo el Señor le denuncia su falta, y mire el pecado de este rey. No solamente es que él pecó, sino que hizo pecar a otros, hizo pecar a toda una nación, no reconoció la providencia de Dios en su vida. Bueno, entonces voy a leer lo de los profetas, ¿cierto? Bueno, entonces, esto de pronto ustedes lo repasaron la vez pasada con Martica cuando Samuel estableció una escuela de profetas. Entonces voy a hacer la lectura sobre este tema. Estaba por establecerse la primera escuela profética de que se nos tiene nombre en los tiempos de Samuel. Esta escuela surge paralela al nacimiento de los gobiernos centralizados en Israel. No quieren que Dios gobierne, sino que piden rey. El pueblo, cansado de la corrupción y el soborno de los hijos de Samuel, pidió audiencia y solicitó un gobierno similar a los de las naciones, manifestando su menosprecio por el gobierno establecido por Dios por medio de los jueces. Tener un rey era la respuesta. Un rey podría poner en cintura con mano dura a los funcionarios corruptos de su tiempo, pero lo que el pueblo no sabía era lo que sus reyes harían con ellos. La palabra clave era tomar. Estos reyes someterían a sus hijos a un servicio militar obligatorio. Tomarían sus recursos a través de los impuestos o carga tributaria. Se apoderarían de la propiedad privada y explotarían a lo mejor de su talento humano. Se pasó de regirse por la Carta Magna de Dios, la ley, a la voluntad de estos gobernantes que querían seguir sus propias agendas. ¿Cómo levantar una voz en medio de estos gobiernos para anunciar o denunciar sus malas acciones, advertir a sus ciudadanos y servir de conciencia colectiva? Dios levantó un grupo de reformadores sociales y activistas de su reino. No eran ni agoreros ni adivinos, eran la voz del que clama en medio de la maldad y la desolación. Eran profetas. Su oficio y sus acciones se manifestaban en medio de los palacios de sus monarcas. Eran incómodos, pero necesarios. Eran sabios, pero desprovistos de esa diplomacia servil de los que buscan sus propios intereses. Eran profetas, hombres solitarios y expuestos al vituperio y a la burla, hombres de Dios dispuestos a representar escenas trágicas y comprometedoras que involucraban su reputación. Uno, Oseas, se casó con una prostituta. Otro anduvo desnudo, Isaías. Otro cocinó con excremento su propia comida. Otro, ese es Ezequiel. Otro era un mar de lágrimas, Jeremías. Eran la voz de Dios al pueblo y a sus gobernantes. Eran profetas. El contenido de sus mensajes, dinamita pura. Para los que se creen que eran solo visionarios de un futuro escapista y apocalíptico, futurista y lejano, es porque no han leído sus oráculos con detenimiento. Denunciaban el secuestro, la extorsión, el soborno, la parcialidad en las cortes judiciales con los pobres, los huérfanos, las viudas y los migrantes.
pregoneros de malas noticias y anunciadores del juicio de Dios. Eran profetas. Denunciaron la crueldad, el desplazamiento de la población, el sacrilegio con los muertos y el despojo de los vivos. Eran hombres de Dios al servicio de los hombres en las esferas del gobierno. Hombres temerosos de Dios, pero temerarios con los hombres. Eran profetas. Su final no sería el mejor. Su mensaje portaba su propia sentencia de muerte. Serían asesinados por sus propios hermanos, como el primer profeta, Abel. Serían aserrados por la mitad, despedazados por las fieras, decapitados por complacer los caprichos de sus acusadores. Decapitados por no complacer los caprichos de sus acusadores, pero al final habrían sellado su testimonio de fidelidad de Dios con sus vidas. Estos eran los profetas a la manera de Dios. Bueno, hermanos, quiero como hacer un pare ahí y preguntar la impresión que tienen con la lectura acerca del contexto de un profeta de manera diferente, porque eso nos está enseñado a ver el profeta, el que nos trae la palabra del Señor y nos habla cosas bonitas a nosotros. Bueno, de Germancito, dale. Bueno, eso es muy, muy profundo, ¿no? Eso que estás hablando, el sentido espiritual realmente de lo que es ser un profeta de Dios. Yo recuerdo un versículo, creo que es en Jeremías 15, 19, no recuerdo exactamente el versículo que dice que si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Entonces, realmente, cuando nosotros estamos dispuestos a ser instrumento de Dios, nosotros tenemos que entender que el juicio comienza por casa, ¿no? Porque pues el profeta anuncia y denuncia, ¿no? Obviamente anuncia, pues trayendo dirección, denuncia también señalando la condición moral de una nación, la condición espiritual en la que está cuando siempre dejan a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo el mensaje, porque es que eso también lo hemos visto, ¿no? Cómo el mensaje tiene que ser uno con el mensajero, para que eso tenga un peso espiritual, así como unos hombres que un día trataron de suplantar al apóstol Pablo y el demonio le dijo, yo sé quién es Pablo, pero también sé que tú no eres nadie. Entonces, no hay ese peso espiritual. Entonces yo recuerdo que por allá en Primera de Corintios habla sobre los dones, ¿no? Y dice que procuras los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis, creo que dice un versículo. Entonces, realmente, ¿cuántos dones hay que son tan atractivos, que son realmente tan atractivos, que son tan visibles y que traen cierta reputación dentro del pueblo de Dios? Pero realmente hablar, ser la voz de Dios, traer con claridad lo que Dios tiene para decir a su pueblo en determinados momentos, pues no es tan agradable como pareciera, pero realmente es lo que el Señor quiere, ¿no? Que siempre haya esa perfecta comunión y que siempre haya esa dirección y esa dependencia de Dios, no buscando cada uno su propia gloria, porque es que esto que tú estás hablando con todos estos profetas, ser la voz de Dios trae que el mundo nos crucifique realmente. Entonces, y eso no es atractivo, pero hay otras cosas. No estoy diciendo que no sea bíblico y que no venga de parte del Señor, pero hay otras cosas que si no se toman en el espíritu y si no entiendo que es para la gloria del Señor, pues puede haber mucha confusión y hoy uno ve muchos siervos que comenzaron bien y se envanecieron. La Escritura dice que irrevocables son los dones y el llamamiento, pero cuántos siervos que el Señor ha tomado se envanecieron con estos dones y uno ve el resultado de la iglesia hoy en día. Entonces esto es para meditar bastante realmente cómo el Señor el Señor siempre está dispuesto a hacer la voz, a traer palabra y a traer claridad, pero también nosotros como siervos debemos entender que hay una responsabilidad grandísima, delante del Señor, ¿no? Bueno, gracias Germán. Hay un punto muy importante con la profecía. Bueno, Alex, creo que es Alex, ¿quién está acá? Alex, ¿quién puede Alex? Dale. Alexander Arce. Sí, gracias, mi hermano. A ver, yo pienso que en estos tiempos que ya el Señor habló en su palabra y pues sigue hablando a través de su espíritu,
nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Pienso que también ha habido mucho misticismo en el pueblo de Dios en cuanto a los dones. Es indudable que el Señor otorga dones a su iglesia, porque sabemos que esos dones que habla de nuestro Señor Jesucristo son dados a la iglesia para el levantamiento del cuerpo, para incitar al hombre de Dios en el camino, pero es que el Señor nos ha dado un espíritu a cada uno que nos revela a Cristo. Ese espíritu que hemos recibido y que nos revela a Cristo nos permite hablar en el nombre de Cristo. Nosotros vemos que los profetas del Antiguo Testamento, el Señor les hablaba de las cosas que Él iba a hacer. Entonces, si nosotros hoy tenemos la palabra, pienso que, pues no es que nos levantemos como profetas, porque tú acabas de decir, el profeta anuncia y denuncia. Entonces, nosotros en el nombre de Dios, ya que conocemos la Escritura, que sabemos lo que va a venir y lo que está sucediendo, nosotros podemos ejercer ese rol de poder anunciar y denunciar las cosas que sabemos que van a suceder, sin olvidar de que el Señor sí toma a muchas personas para la edificación de su iglesia y les da como más finito cosas que Él quiere hacer, y porque es que vemos profetas antiguos que profetizaban con nombres. Sabemos que hay una profecía que el Señor da por un profeta y se cumple 350 años después con con un rey de Israel. Pero nosotros sí tenemos esa función, mi hermano, de estar anunciando y denunciando lo que ya sabemos que el Señor ha hablado, y eso es profecía. Gracias, mi hermano. Hermana Ángela. Cortico, sobre lo que tú leíste, yo acabo de escribir una frase. Hoy hay profetas engañadores, amantes del dinero, que se valen de personas que eh, no confían plenamente en el Señor y alejados de Él caen en sus garras. Eso es lo que yo veo la profecía de hoy en la iglesia en general. No me refiero a la iglesia, a las denominaciones, a muchos lugares donde los profetas atraen, pero cantidades en lugar de ser el Señor el que atrae. Bueno, correcto. Pero mire, hermanos, qué interesante ver la profecía como una denuncia a las autoridades. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque una vez dice, no, a Dios solamente le interesan los asuntos espirituales. Él está interesado solamente en su iglesia. Pues si ustedes leen el libro de los Reyes, van a encontrar que Dios no solamente está interesado en la nación de Israel, Él está interesado en que su palabra y sus mandamientos se cumplan y sus preceptos se lleven a cabo. Robertico, bien pueda. Dale, Roberto. Gracias, hermanos. Lo que dice Angelita es una realidad, pero yo digo, yo viví eso que ella dice, pero cuando uno desconoce la palabra o no va a la fuente que es la palabra, pues muy fácilmente lo manejan y lo engañan a uno. Pero si uno va a la palabra y recibe la revelación en esa unidad con el Espíritu Santo, no deberían de pasar estas situaciones, ¿no? Lo que puedo decir. Gracias, hermano. Ahora entonces voy a mencionar el carácter de la verdadera profecía en el Nuevo Testamento. Y lo voy a hacer con un versículo que ustedes lo conocen. Germán lo mencionó por encimita, cuando Germán mencionó, y ante todo que profeticéis. O sea, anhelad los dones mejores, pero Pablo deseaba que los hermanos profetizaran. Entonces, pues, ¿será que esto es parecido a lo del mira? Estar diciendo a la gente lo que le va a pasar mañana, angustiándolos, o simplemente diciéndoles cosas buenas para que ellos sigan ahí conectados y adictos a esa supuesta profecía. Entonces, Pablo lo dice de la siguiente manera, dice, el que profetiza lo hace para edificación, exhortación y consolación. Voy a explicar esos tres conceptos que son muy importantes. Primero, lo hace para edificar, enseñar, formar, preparar en el presente, tiempo presente, para edificar en el presente. La segunda expresión es exhortar. Y la palabra exhortación, que es una palabra que pues es muy bíblica, pero pues no la usamos en el lenguaje nuestro común, significa regañar, amonestar, señalar, denunciar las fallas. Pero ojo, el pasado. La exhortación es con lo que usted hizo mal, ¿sí?
la exhortación, ¿cierto? No te escuchamos, por lo menos yo. ¿Qué se hizo? No, es que no lo veo. Se le fue la señal, sí. ¿Pero si está en sala o se salió? Ahora que salió. Ahí está volviendo a entrar, sí. Ya, ahora sí. Se No se cayó la vaya sin llamada. despedir, Jorgito, no vaya sin despedir, mi hermano. Bueno, Quedamos en entonces, la perdón, exhortación. espere que voy a corregir algo que no lo dije de manera precisa. La edificación tiene que ver con el presente. La exhortación tiene que ver con el futuro. Y la consolación tiene que ver con el pasado. Entonces, observen los tres elementos: presente, futuro, pasado. Corrijo porque expliqué mal el concepto de exhortar. Entonces, primero, voy a hablar de el de edificar. Edificar, como su nombre lo tiene claro, hágase todo para la edificación. O sea, tiene que ver con la enseñanza, con la fundamentación, con la consolidación. O sea que la profecía tiene un elemento muy importante para el presente. Mire que nosotros estamos viendo lo que los profetas advierten y estamos sacando enseñanzas de ahí para nosotros. Bueno, el segundo elemento es la exhortación. La exhortación es con miras a lo que podría pasar. Ahí es donde cometí el error. O sea, señalando hacia el futuro. Le está diciendo a alguien, ojo, pilas, párele bolas a esto, no se duerma. ¿Sí? Este profeta, este rey pudo haber reaccionado, ya pudo haberle dicho a Jehú, al profeta, hermano, tienes toda la razón, voy a buscar al Señor y voy a arrepentirme. O sea, le estaba exhortando frente a su conducta y pudo haber cambiado el panorama, pero está claro que, según el texto, no lo hizo. La exhortación es un llamado hacia el futuro, situaciones que pudieran pasar. Es como cuando yo le digo a un hermano joven, mi hijo, esa muchacha no te conviene, no camina en los caminos del Señor. Estoy haciendo una advertencia. O sea que el concepto de profecía como simplemente eventos futuros no está bien entendido. Puede tener elementos predictivos futuros, sí. Yo diría una cosa, que cuando yo le comparto el evangelio a alguien, cuando yo le comparto, ahora te doy la palabra, pero termino la idea, Luz. Cuando yo le comparto el evangelio a alguien, le estoy profetizando, le estoy edificando, exhortando y consolando. Porque ¿qué pasa si él no acepta el mensaje? ¿Qué pasa si él no decide creer? ¿Qué él espera en un futuro? O sea que predicar el evangelio es profetizar. Enseñar la palabra es profetizar. Yo aquí estoy profetizando en este momento. Estoy enseñando para que no le demos el significado a la profecía como algo meramente predictivo y futurólogo. Esa no es la intención de la profecía. ¿Tiene esos elementos? Sí, pero tiene otros elementos también. Entonces, primero, edificar en el presente. Segundo, exhortar en el futuro para que no nos pase algo. Hermanos, si usted va por mal camino, pilas pues. ¿Y sabe qué me da tristeza? Que en ocasiones los hermanos no exhortan, no le llaman la atención a los hermanos, porque, ay, no, es que, no, voy a orar por el hermanito para que le vaya bien. No le vas a advertir del peligro que está corriendo. Hermano, la están barrando. Ojo con su hogar, ojo con su esposa, pilas con esto, hermano. Hermano, esto no es coherente. Hermano, no haga énfasis en esta enseñanza. ¿Nos exhortamos los unos a los otros o simplemente nos damos palmaditas en la espalda? Eso es terrible porque algunos hermanos dicen, ay, no es que no hay que hacer nada para ofender al hermanito porque es que es la paz del Señor. No, mi hermano, si le tiene que meter su guamazo, métaselo, en el buen sentido de la palabra. Si le tiene que llamar la atención a un hermano, llámesela. No se quede callado porque el día de mañana Dios le va a decir, ¿por qué no lo advertiste? ¿Por qué no le dijiste nada? Incluso el que predica el evangelio es como una atalaya. También, yo sé que tenemos que hablar del pecado. Le vamos a hablar de la salvación, pero también le vamos a hablar de su condición de pecador. ¿Sí? Porque eso, predicar a Cristo sin su cruz, es entregarlo con un beso. Hay que predicarlo con su cruz, con lo que implicó su muerte y su sufrimiento y lo que es el pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora hay que exhortar en el tono adecuado, diciendo la verdad en amor. Ahí está la consignación del texto bíblico, ¿no? Habla la verdad, pero dila en amor, hermanito, pilas con, pero dígale la verdad. Échele sal a las heridas.
En ocasiones tenemos que hablar con los, sea vuestra palabra sazonada con sal, dice la escritura. El Señor Jesús sí era equilibrado. Cuando tenía que meterle el planazo a alguien, se lo metía, especialmente a los fariseos y religiosos. Y el tercer elemento, ya para terminar y dejar que ustedes puedan hacer los comentarios, es la consolación. Así como a ese fornicario de 1 Corintios 5, Pablo le metió su riendazo, regañó a la iglesia y le dijo: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es así mismo a que Pablo se refiere en 2 Corintios 12, en su segunda carta, que dice: ustedes más bien deben consolarlo, deben animarlo. O sea, la disciplina había cumplido su obra. O sea, ya era hora de consolar a este hermano, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dice, pues, el hermano se compugió. Eso es lo que dicen algunos hermanos de ese texto de 2 Corintios, cuando habla de este personaje que no lo menciona por nombre. El consuelo, entonces ya lo pueden ver, el consuelo tiene que ver con el pasado, con las cosas que ya pasaron, ¿sí? Frente a lo que sucedió, ¿sí? Frente a la tristeza o el dolor o la prueba o la tentación o la caída o el pecado que el hermano haya enfrentado. Entonces es interesante, la profecía tiene un elemento presente, un elemento futuro y un elemento pasado. Si lo dejamos solamente conectado al futuro, nos vamos vamos a ver la profecía simplemente como predecir lo que va a pasar. Y esa no es la intención bíblica. La intención bíblica es otra. Entonces ahora sí, primero Luz, y ya estoy a puertas de retirarme. Luz y después Germán. Luz, dale. Luz Sí, Elena. hermano. La exhortación tiene como un objetivo de buscar el arrepentimiento del pecador, de advertirle el peligro que está para que él se arrepienta. Me parece que es ahí como algo Y fundamental. del hermano también, del hermano, porque a veces no solamente es el Sí, pecador, es mi hermano que se va a pegar una estrellada a la berraca y yo no le digo nada. Ay, no dejemos que se sí, estrelle. Voy a orar para el hermano para que el Señor lo guarde. Pero ahorita que va en caída libre. sí, ¿Sí? hermano. Sí, o sea, el hermano también cuando está pecando, o sea, Cuando está del pecando. inconverso y del hermano también cuando está pecando. Luz, espérate que voy a señalar algo que me traes a la mente. Una exhortación que no tiene como fin restaurar al hermano no es exhortación. ¿Sí queda claro? Exhortar por exhortar no es exhortar. Yo exhorto, como dijo la hermana, para que el hermano cambie de pensamiento, porque esa es la palabra arrepentimiento, dé un giro de 180 grados. La disciplina que no tiene como fin restaurar al hermano es castigo. La disciplina bíblica es restaurativa, busca restaurar, recomponer, equipar al hermano para que vuelva y arranque otra vez, ¿sí? Pero es muy importante, hermanos, lo que pasa es que también la escritura dice que fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del adulador. Qué bueno que quien me exhorta es quien me ama. O sea, qué bueno que el que realmente, o sea, esto sería lo siguiente: el que me ama me hiere, el que no me ama no me hiere, el que no me ama solamente me adula, pero el que me ama me mete el riendazo, me advierte, me dice, sí. Bueno, gracias Luz por eso. Y Germancito, Bueno, este tema es bien especial, me parece a mí, porque nosotros podemos entender todas estas cosas, pero si el ya, Espíritu nos está hablando, si el Espíritu nos está hablando que la profecía es un don realmente que viene del Señor, y si nosotros estamos siendo guiados espiritualmente por el Señor, cuando estamos exhortando, animando, edificando a un hermano, pues también tiene que haber un grado de madurez, no solamente en el que está llevando el mensaje, o sea, que no sean mis emociones las que me lleve a decirle algo al hermano, sino la dirección del Señor. Y también, aunque lo entendamos muy fácil, todavía nuestro carácter está muy fortalecido en sí mismo y somos muy fácilmente nos ofendemos y muy fácilmente nos cargamos contra el hermano cuando estas cosas suceden. Entonces, yo lo pongo porque yo sé que eso está en el carácter de entre todos nosotros, en nuestra condición caída que aún todavía lucha con esa vida del Señor en nosotros. Pueda que nosotros entendamos todo esto en este momento como iglesia, pero también que el Señor nos ayude para que entendamos que cuando sea realmente el Señor el que me está hablando a través de un hermano, también yo tenga la disposición para recibirlo y para que el mensaje
como dice la palabra, que no vuelve al Señor vacía, que entendamos que es el Señor el que me está exhortando y que yo pueda recibir la corrección en amor y no cargarme también contra el hermano, porque todas esas cosas, todos esos ingredientes están allí también y el enemigo siempre puede aprovechar esta situación para crear lazos de enemistad, para que hayan esas raíces de amargura en medio de los hermanos también. Me parece que esto es muy importante. Voy a decir una Tienes cosa el audio importante. cerrado. Listo, mi hermano. Acuérdate que falta Roberto por opinar. Ok, pongan todo lo que les voy a decir. Otro versículo que viene a mi mente es el siguiente. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Sí ves? Proverbios, ¿no? O sea, es mejor alguien que me expresa su reprensión que alguien que simplemente nunca me muestra su amor. Entonces también es muy es equilibrado en cuanto a eso. Ahora, hermano, sí, yo sé que hay que hacerlo en el espíritu adecuado, pero también le voy a hacer consciente de algo. No siempre el hermano va a reaccionar bien. Hay hermanos que nunca van a reaccionar bien y son tercos, tercos como una mula. Y usted les advierte, hermano, no estás actuando bien con esto, pilas con tu hogar, pilas con aquello, pilas con esto, pilas con tu. Hermano, ¿qué hacemos? Pues hermano, cumplimos nuestra misión, advertir al hermano. ¿Quién juzgará la motivación con la cual se hizo ese llamado de atención? No lo voy a hacer yo, esa motivación, porque yo puedo decir, este hermano, ¿por qué me tiene que decir algo a mí? Si ni siquiera nunca me muestra afecto ni nada, ni sé ni siquiera quién es. Hermano, Dios puede usar a otro hermano incluso que no es cercano a mí, que no tengo mucha... para mí es muy fácil recibir una exhortación de Pablo Moyano, porque él y yo somos muy buenos amigos y nos estamos llamando la atención los dos continuamente por la amistad que tenemos. Pero yo podría decir, ¿y por qué este hermano me viene a llamar la atención a mí? O sea, que Dios también nos dirija por el Espíritu Santo, pero que estemos dispuestos a hacerlo de la manera adecuada. Bueno, Roberto, dale, Roberto. Bueno, algo muy importante que nos acaba de explicar el hermano Jorge Iván, y yo así lo siento, es que la verdadera profecía es la palabra del Señor. Allí está la profecía, y como tú dices, cuando uno exhorta a cualquier hermano o cuando uno se ha exhortado, debe ser exhortado es con la palabra. De resto, lo que se diga fuera de la palabra no existe. Porque es que, por ejemplo, aquí a nivel Colombia, incluso creo que en Estados Unidos hay una congregación que incluso a mí me han invitado que para escuchar profecía, pero digo, no, muchas gracias. Y les explico, una cosa es profecía, otra cosa es lo que le quieran dar adivinación a uno. ¿A qué le va a pasar más adelante? Como que vas a tener viajes, los que están solteros vas a tener mujer. Bueno, entonces confunden lo que es de verdad una profecía que venga del Señor, una palabra del Señor, a una adivinación. Ahora otra cosa, pues que uno ve en el mundo, incluso pues lo hablo por Cali, donde hay una asociación de pastores y entre ellos mismos se nombran apóstoles, que este es el profeta, este es el apóstol, cuando no venga del Señor. Sí, la palabra del Señor habla de los 5 ministerios. Uno puede, el Señor lo puede, perdón, no uno, sino que el Señor lo puede colocar a trabajar en base a algunos ministerios, pastores, profetas, maestros, evangelistas, pero como que hoy en día es agradable a muchos, es el título. ¿Sí me entiende? Entonces, La posición, pero no la función. Correcto. Porque pues también hay muchos también predicadores que hoy en día hablan y dicen el último profeta que habla la palabra es Pablo, de ahí no hay más, no se han levantado otros. Entonces, esa última quisiera, ¿cuál es como, como explicarme realmente el último profeta fue Pablo, según la palabra, ¿sí? Bueno, mi hermano, en eso le podría decir lo siguiente. Realmente la profecía, si la vemos ya como Pablo la ve, mire que Pablo dice, hermanos, deseo que todos profeticen. Entonces la pregunta es, ¿quién quería Dios que fuera profeta? Yo pienso que yo soy consciente de que también hay una línea de profetas que se menciona en Efesios capítulo, creo que es 2. Pero bueno, habría que entender qué significa esto. Esto requiere un tema mucho más profundo, ¿cierto? Más amplio que no podría la respuesta ahora. Pero está claro que un cristiano cuando evangeliza está profetizando, que un hermano cuando enseña la palabra está profetizando, que la profecía no se limita a elementos predictivos
o futurísticos. Esto es el concepto que les quiero dejar claro. Bueno, Germán había levantado la mano también y ya estoy listo para irme a hacer el check-in. Germán, no sé si lo Mi hermano, si quiere, no, yo abandone ya la no. reunión que ya nosotros presidimos y cerramos. Bueno, ahí les dejo la inquietud, cualquier Te pregunta agradecemos, que tengan, Jorgito. hermanos, en lo que les pueda ayudar con mucho gusto, pero voy ya pues con la urgencia del viaje. Un Muchas Bueno, abrazo, gracias, mi buen hermano. hermano. viaje. Gracias por acompañarnos. Buen Nos vemos viaje, el próximo Jorgito, te domingo. Gracias, bendiga. hermano, buen viaje. Bueno, chao, chao. Bueno, mis hermanos, si alguien quiere aportar algo más, yo pienso que ahí pues la redondez de lo que nos dirigió el Señor hoy, pues aparte de lo que avanzamos en Primera de Reyes, es como la confirmación, ¿no? De que la profecía va más allá de lo que nosotros pensábamos. Y la profecía es la revelación de la palabra de Dios. Pues que en el Antiguo, como decíamos ahora, en el Antiguo Testamento, al estar como tan insípida todavía y no estar pues los anuncios del Nuevo Testamento y los últimos libros previos a Cristo, pues los profetas anunciaban lo que el Señor ya había hablado, lo que estaba escrito. Y eso es profecía. Hoy día cuando nosotros hablamos en el nombre del Señor lo que ya sabemos y nos ha revelado, pues eso es profecía. Era lo que decía Jorgito ahora, que todos profetizamos de un momento a otro, pero que sin duda habrá hombres a los que el Señor les habla más delgadito y les puede llegar en estos tiempos, igual que antes, a dar anuncios que de pronto no estén allí y que nosotros al saber que son hombres confiables en el Señor por su testimonio de vida, pues tenemos que estar pilas a lo que están hablando. O sea, la profecía esa que dice predictiva, Jorgito, no quiere decir que se ha acabado, ¿no? El Señor puede levantar cualquier hombre que conoce su palabra, ya te doy la palabra, Luz, para hacerlo porque Él es Dios. Y si Él quiere anunciar algo específico para estos tiempos, va a levantar. Lo que sí es que tenemos que estar atentos, que sea un hombre que tenga testimonio de su llenura del Espíritu Santo y lo puede hacer. Pero mis hermanos, a todos nos es revelada la palabra de Dios, o sea, todos tenemos profecía. Luz. Sí, hermano, cuando en el Antiguo Testamento los profetas profetizaban, valga la redundancia, a los reyes o a los pueblos, pues ellos no eran bien apreciados en muchos casos, en algunos sí, como pues la primera vez en Nínive que procedieron al arrepentimiento, pero en muchos de los casos los mataban, los encarcelaban, entonces no eran apreciados. ¿Por qué? Porque, pues como dice, no me acuerdo cuál rey, él le decía lo que él no quería escuchar. O sea, él venía del Señor con un mensaje que no era el que él quería que fuera y ganara en la batalla. No, él le decía la verdad y por eso a él no le gustaba. Entonces, hoy en día nosotros también, el Señor dijo que pues que el mundo no nos iba a querer, ¿cierto? Si nos hacemos uno con el mundo, obviamente no somos unos con el mundo, pero a veces si simpatizamos con las cosas del mundo, y como que damos el ladito, ¿cierto? Para aprobar o para un guiño a las cosas del mundo, pues nos estamos desviando, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es totalmente, pues, contra cultura, contra esta cultura que el mundo ha impuesto. Entonces, para examinarnos nosotros, ¿dónde estamos? El mundo nos está amando o nos está aborreciendo. Y si nos está amando o nos está aborreciendo, ¿qué es lo que está saliendo de nosotros? O sea, está saliendo realmente Cristo, la vida de Cristo y lo que Él ha dicho, la verdad de Él, o está saliendo simpatías por el mundo, porque el mundo no nos puede querer. Nosotros debemos ser como los profetas. No importa, ¿cierto? Que lo que digamos no caiga bien, no importa que todos los demás lo acepten, pero nosotros como pueblo de Dios no lo aceptamos. Y ser honestos, sinceros y ser esa sal y esa luz que el Señor nos dice que seamos y que realmente somos en Él. Entonces, para que tengamos mucho cuidado en nuestra relación con el mundo nos debe aborrecer. Así es, que bueno tener el carácter de esos profetas antiguos que no les temblaba la voz para tener que decir lo que el Señor mandaba. Lo que dice Luz es cierto, nosotros a veces nos quedamos callados o nos alineamos más bien con lo que el mundo quiere oír y nos da miedo o temor a hablar profecía, y profecía es lo que el Señor ya nos ha mostrado. Germancho. Bueno, yo creo que hay cosas muy importantes, ¿no? Lo que dice Luz es muy válido. Pero bueno, igual también en la medida que vamos creciendo
en esa gracia y en ese conocimiento delante del Señor, pues la Escritura dice, y no es buscar la aprobación del mundo, ¿no? Porque es muy, muy valioso lo que nos está diciendo Luz. No es buscar esa aprobación del mundo, porque Pablo dice que nosotros estamos muertos para el mundo, que el mundo está muerto para nosotros y que nosotros estamos muertos para el mundo. Pero también en la medida que vamos siendo más llenos de la gracia y del testimonio del Señor, pues también habrá realmente corazones que sean receptivos a la obra del Señor en nuestras vidas y a ese testimonio. Y así como dice que el Señor crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Entonces es siempre en la medida en que yo esté dispuesto a agradar a Dios, pues que lo demás vendrá por añadidura, pero entendiendo el sentido de lo que nos está diciendo la hermana, no es querer agradar al mundo ni congraciarnos con el mundo, sino querer realmente hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros vamos al contexto de la profecía en el Antiguo Testamento y al contexto de la profecía ahora, hay que tener algo muy en cuenta, ¿no? Que es que esa profecía venía puntualmente a estos hombres que el Señor escogía, estos hombres llenos de su espíritu, pero pues de una manera puntual, y estos hombres eran la voz de Dios para el pueblo de Dios. Entonces citaba, pues, hacía denuncias, como decía el hermano ahora, de la condición del pueblo, de lo que estos gobernantes estaban haciendo, de lo que el pueblo estaba haciendo, citaba la ley, citaba todas estas cosas, cómo ellos estaban quebrantando los mandamientos del Señor, y también muchas veces le anunciaba acontecimientos puntuales que le iban a pasar a estos reyes y al mismo pueblo. Entonces ahí están como las dos cosas. Pero nosotros ahora, en el nuevo pacto, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos enseña todas las cosas. Entonces cuando un hermano me está en amor, me está exhortando, me está en esa edificación, bueno, digámoslo, hagamos más énfasis de pronto en la exhortación, que es cuando me está trayendo como esa corrección en algo, guiado por el Espíritu. Pues si yo tengo el Espíritu Santo, yo también tengo que tener la capacidad, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, de saber si lo que me está diciendo el hermano viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Entonces, es un contexto un poquito diferente. Como era en el antiguo pacto, era de forma, pues que el Señor lo decidía así en su soberanía, que un hombre le hablara al pueblo o a los reyes, pero ahorita todos estamos en la capacidad, también tenemos la palabra, ¿no? Que es esa ancla, que es esa ancla profética, pues ahí como más segura que nosotros tenemos ahí para decirnos. Entonces es la necesidad de ese conocimiento y ese relacionamiento con el Señor, y yo puedo tener el Espíritu, pero nosotros recordemos, mis hermanos, que todos los días están los dos árboles ahí a todo el frente de nosotros. Todos los días está el árbol del conocimiento del bien y del mal, y todos los días está el árbol de la vida. Pero yo en cada momento de mi vida, en todas las decisiones, yo estoy decidiendo si como de Cristo o si como de lo que yo considero. Pero siempre es tener en cuenta eso, ¿no? Ahorita todos tenemos esa capacidad de discernir realmente si yo quiero hacer la voluntad del Señor o si yo quiero prevalecer en la mía.